yo no me siento solo, yo estoy acompañado de los ciudadanos ecuatorianos. En el campo político prefiero estar solo que mal acompañado. Este es un gobierno diferente a lo que ha sido el típico gobierno de la clase política, de los expertos políticos en el Ecuador. Probablemente yo soy un ingenuo, pero represento la ingenuidad de todos los ciudadanos ecuatorianos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Guayaco Play. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Jaime, ¿cómo has pasado? Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal Francisco? Alejandro, ¿cómo has pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jaime? Hoy no estaba Pedro, estaba ausente hoy. Sí, se están poniendo de acuerdo. Entonces no es Jaime, es Pedro, Jaime, pero ahí vamos. Bueno, pues sí, gobierno de las promesas, gobierno que dialoga, que no dialoga, gobierno, la culpa es de la vaca sagrada. Esa injustificada destitución que fue promovida por el expresidente Correa desde Bélgica, quien está desesperado por regresar al Ecuador para lograr su propia impunidad porque está sentenciado por corrupción y para lograr la impunidad de sus colegas en gobiernos pasados. Fracasó y también tuvimos que librar la batalla en las calles, que estaba coordinado entre lo que sucedía en la asamblea y en las calles. Intentos también absurdos de revocatoria de mandato, tomaban promesas de campaña de mi plan de gobierno de 4 años y querían que los haya ejecutado en 6 meses. Entonces eso no es serio y el Consejo Nacional Electoral lo rechazó. La inseguridad sigue. Jaime, ¿cómo ves? Pues bueno, Blas. podemos darnos cuenta que iniciamos la semana con, parece que la apertura de un nuevo camal, podríamos decir, Santo Domingo. Por supuesto, sí. Bueno, de por sí ya había camal, pero ya... Terrible el tema de que ha pasado, ¿qué? 2 semanas recién del paro y no vemos ninguna acción por parte de las autoridades. Yo me pregunto, ¿dónde está ese ejército capacitado logísticamente, con equipo, personal, los Robocops, para intervenir y no seguir permitiendo que este tipo de cosas se sigan dando? O sea, es la 6ª masacre carcelaria que tenemos en este gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y es algo que ya no se puede ni tapar como se dice, tapar el sol con un dedo, porque inclusive en un medio de comunicación de hoy entrevistaban a un familiar de los fallecidos y expresaba el sentimiento del 80% de los ecuatorianos. Pero nosotros tenemos que llevarnos, que el Estado, ¿qué va a hacer si es un gobierno de mierda? Bueno, en todo caso, los familiares están aquí desesperados. Alejandro, ¿cómo viste? Sí, mira, yo pienso, bueno, como dice él, ya parece un camal la cuestión y es realmente preocupante la situación. Creo que el programa pasado lo decíamos, es un poco la vuelta a la normalidad. Lamentablemente esa es nuestra normalidad el día de hoy y me parece muy negativo que nos estemos acostumbrando a eso. Porque, o sea, yo lo que estoy viendo ahí es un despunte de un crecimiento de la violencia que se vendrá, digo yo, de manera exponencial. Sabemos que los presos, los privados de la libertad, están privados de la libertad, como dijo el presidente. Perdió la libertad. Las personas privadas de libertad han perdido la libertad. Han perdido la libertad. Han perdido la libertad. Pero perder la vida ya es otra cosa. Pero desde adentro controlan todo lo que está acá afuera y eso se sabe también, lamentablemente. Yo veo eso con preocupación y bueno, creo que también los hechos violentos que durante el paro tal vez no se vieron porque la prensa estaba más concentrada en las marchas de los indígenas, etcétera. Ahora se están volviendo a ver, cuestiones y más que nada sicariato, etcétera. Las cantidades mismas de lo que es incidentes violentos. Ajá. No ha disminuido. No ha disminuido. Comparamos junio y julio, a nivel de números, están muy similares, ¿no? Sí. Es decir, estamos en la paz. Diga lo que diga, diga lo que diga el nuevo ministro de Economía. Así es. Que cuando estuvo... Que lo dejó mejor. Ajá, exacto. Y hablando de ministros, pues me sorprende la pasividad del ministro Carrillo. O sea, en la época del paro se veía una persona enérgica, de mano dura, así es. mostrando de que... Fuerza progresiva. Exactamente, el uso progresivo de la fuerza, lo repetía muchas veces, y ahora hay una presentación tibia, como un poquito como con temor, como con pinzas el tema. Claro. Y el país a la deriva. Sí, en capítulos pasados nosotros ya hemos conversado de estos temas y obviamente siempre se ha dicho, tienes un patio como El Salvador, que la
la situación ahí es más fuerte que en Ecuador, la mala salvatrucha es más fuerte que acá y ellos han tomado medidas que les está resultando. Así es. Les ha dado resultados. Al menos el presidente Bukele ya está dicho, este día 0 muertes violentas. Exacto. Algo que aquí no se puede decir. Como se dijo ahorita, como lo acabas de decir Alejandro, estamos hablando que los canales de televisión de pauta y de no pauta nunca dieron la información que igual seguía pasando y con más razón todavía, porque la policía no estaba encargada en la ciudad, hacían lo que les daba la gana. Exacto. Las muertes seguían, solo que no había información de esto. Que igual uno prende la televisión y solo te hablan de muerte, muerte aquí, y para cosas internacionales, muerte en otro país y todo lo demás. Claro. Entonces, como lo acaba de decir Jaime, la cuestión está que ese uso enérgico que tuvieron contra la gente que estaba protestando por algo, manifestándose por una ideología, por una situación que no se estaba viendo en el país, querían volver a la paz y esta no es ninguna paz. Así es. Es un país para Hannibal Lecter tal vez, pero bueno. Y bueno, con la parte de la salud en Ecuador, seguimos con los mismos problemas. Estamos hablando que ya se ha dicho que falta medicina, tenemos un gobierno que es un buen administrador, decían la gente que quería votar por el señor Lazo, pero no sé dónde está la administración en la parte de los hospitales. Para tú tener que irte al sector privado, indicas que tú como administrador no sirves. Claro. Actualmente las medicinas se van a entregar en fábricas privadas, perdón, en empresas privadas, en farmacias privadas, y adicional, aparte del mejoramiento del servicio, ya no sirve, decide por sí el 140 no servía para llamar y pedir alguna cita médica, ahora peor, ya definitivamente no existe. ¿Cómo has visto, Jaime? Pues terrible el tema, porque de por sí sabemos de que era algo deficiente el hecho de llamar al 140 y que te den una cita para 6, 8, 10 meses después. Inclusive hay personas que no siempre están muy de fondo y a mano con la tecnología. Entonces, la respuesta actual del IES es no, que haga su cita por internet. ¿Cómo le dices eso a una persona que vive en el campo o una persona mayor que a duras penas utiliza un teléfono, digamos, básico y que ya no puede comunicarse al 140 porque sencillamente el número no sirve? ¿Cómo gestiona su agenda? ¿Cómo utiliza un servicio que sí lo debitan mensualmente? Sí, lo pagas por adelantado. Y que lo pagas por adelantado. Si es retirado de parte de los valores que recibes mensualmente. Entonces, no se le ve solución, antes se ve agravado el problema con el caso del IES. Sí, Alejandro, ¿cómo ves? Ya no hay mucho más que agregar con lo que ha dicho Jaime, yo pienso, pero recordemos que igual veníamos ya con problemas desde los meses anteriores, que hubo un día en que no hubo sistema. Así es, nadie podía ser atendido. Y la gente no pudo ser atendida. Entonces, vemos que ese tipo de problemas persisten y a pesar de que, como estábamos hablando hace un rato, existe alguna declaratoria de emergencia para los hospitales para que adquieran medicinas de una manera más eficiente, yo creo que eso no va a solucionar verdaderamente el problema de fondo, que es una administración que no está dando resultados. Sí, es una administración pésima. Y bueno, hablando de administraciones pésimas, el gobierno de las promesas ha cumplido su promesa de chao Cenecit, venga Dios, patria y libertad, universidades ahora sí encárguense, hagan su parte. Volveremos entonces a invertir posiblemente en colchones, ¿no? Claro, Exacto. ese sería en este caso colchones, agua. Claro, entre el emprendimiento de Lorenza va a ser de Lorenza, por supuesto. Lorenza va a ponerse el negocio de colchones. colchones para obtener los turnos afuera de la universidad con colchita incluida. Un kit. Claro, un kit. Agua. Un agua y un lugar donde estar. O sea, que llegas, pagas tu turno e ingresas. Y adentro veremos cómo funciona el trámite, porque es una serie de pasos para poder ingresar ahí. Lo mismo de siempre, Alejandro. ¿Cómo ves? Sí, mira, eso a mí me parece una pena realmente retroceder tanto en eso. En países del primer mundo incluso existe un sistema parecido al que intentó emular la Cenecit. Claro que la Cenecit es, en el caso de Ecuador, o era una entidad del Estado. En Estados Unidos, por ejemplo, existe los exámenes estos, el SAT y el ACT, que son los exámenes que determinan a qué universidad vas a ir. No son exámenes emitidos por el Estado, sino más bien por una especie de junta de universidades que elaboran esos exámenes. Y las universidades se basan en la nota que obtienen los alumnos en esos exámenes para poner un requisito de ingreso, ¿no? Entonces, si tú quieres ingresar, qué sé yo, a Harvard te dice, bueno,
tienes que tener tanto promedio, tienes que hacer tal tipo de ensayos, etcétera, y además un promedio de tanto con el SAT o un promedio de tanto en el ACT. Pero hay un criterio, ¿entiendes? Hay un criterio académico de permitir el ingreso al estudiante. Ahora, ese criterio aquí fue lo que se intentó poner con la CENESID. Si era perfecto, si era mejorable, si era perfectible, para decirlo tal vez de una... Claro. Eso se puede debatir, pero ya ni siquiera existe. Es que con esto probamos de que, al menos con el CENESID, la deserción no era tanto como la que existía anteriormente. Yo recuerdo cuando entramos a la universidad, pues, para hacer el preuniversitario, tú entrabas con 80, 75 personas. Avanzaban los semestres y ya cuando estábamos en sexto... Te graduabas con 8, así. Eran 12, 10 personas. Sí, claro. Entonces, al final de cuentas, ahí sí era de verdad una impresión mal hecha porque de 80 a 12 a 16 personas es un promedio bastante alto de deserción. Que en la actualidad no se manejaba tanto así porque sí, tenías que dar un examen, pero estabas probando tus conocimientos. A la larga, ¿para quién era el beneficio? Claro. Así es. Era para el estudiantado. Pero mira, yo tuve una experiencia en mi época de estudiante. Yo pasé por 2 universidades de aquí de Ecuador. No voy a decir nombres porque tampoco quiero hacer quedar mal a nadie, pero en la segunda tuve un compañero, yo estudié ingeniería en telecomunicaciones y tenía un compañero que después de haber estudiado 6 semestres, no te voy a exagerar ni te voy a mentir, no sabía lo que era un logaritmo natural. Un logaritmo natural, que eso es una operación matemática, y que en ingeniería electrónica, telecomunicaciones, en otras ingenierías también, ¿no? Pero en la que nosotros estudiamos específicamente, se utiliza para prácticamente todo. O sea, el logaritmo te permite llevar una escala decimal a una escala logarítmica, que es más o menos lo que se hace, por ejemplo, con los terremotos. O sea, cada grado en la escala de Richter multiplica por 10, ¿entiendes? Sí. Entonces, por ejemplo, exponencial. El terremoto que tuvimos el otro día de 6 grados, ¿te acuerdas la intensidad que tuvo, no? Entonces imagínate, el de Manabí fue de 7.8. Puede haber sido 80 veces más fuerte que lo que sentimos acá. Por eso aquí en Guayaquil se sintió casi como ese que tuvimos acá, ¿no? Más o menos eso es lo que hace el logaritmo. Entonces en electrónica lo tienes presente en audio, por ejemplo, para medir el volumen. El volumen es un nivel de intensidad de la señal que cuando tú compras un parlante, tú ves que dice 1000 vatios, que sea. Entonces esos 1000 vatios lo llevas a una escala de 10, que es más manipulable es más fácil de medir, en pocas palabras. Pero lo tienes presente en muchísimos aspectos de las telecomunicaciones. Y esta persona, de tercer año de estudio, no sabía lo que era un logaritmo. Lo sé porque a él estaba mal en una materia y me pidió estudiar con él. Y cuando yo le expliqué, mira, aquí tienes que sacar el logaritmo natural ¿y eso qué es? Ahora, pero por ejemplo, él tenía el caso ese, pero yo tenía otros amigos, otros compañeros que eran más o menos lo mismo, no con esa operación específica, pero cosas básicas que tenían que saber, no las sabían. ¿Cómo llegaron a ese nivel? Porque muchos venían de otras ciudades, qué sé yo, Machala, Puerto Viejo, y querían estar aquí en Guayaquil, y papá tenía dinero, les pagaba la universidad era privada. Decían, bueno, pasaron el pre ahí como pudieron porque la orientación era, bueno, pásenlo porque igual están pagando. Y llegaban a estos niveles porque bajo ese criterio de pásenlo porque igual están pagando, seguían subiendo de año, de semestre. Y en realidad lo que estaba creando, mejor dicho, era un profesional de tercera. Que podía haber sido, estaba ocupando una plaza que podía haber sido ocupada por un alumno que de verdad hubiese demostrado suficiencia académica, pagando o no. Porque, a ver, la universidad también tenía su sistema de becas, etc. Entonces, ¿a quién perjudica el tema de eliminar este criterio académico para la admisión de estudiantes? Bueno, perjudica al mismo estudiantado. Al estudiantado y al país a la larga. A la larga, exacto. Porque volvemos también al tema de que va a ser un privilegio vivir en ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca. Claro. A lo mismo, volvemos a lo mismo. Volvemos prácticamente a lo mismo, porque al menos en mi época, pues nosotros las prácticas universitarias teníamos que venirlas a realizar a Guayaquil o a Quito. No, a Ambato. Ambato, claro.
porque lamentablemente no teníamos la parte práctica en la universidad en la que estábamos. Entonces tocaba salir. Y ahora las personas que no disponen de los medios, pues, ¿cómo van a hacer? Hasta llega su sueño. Claro. Condenamos a los sectores más aislados a no tener educación. Y sabemos que la educación es la base de un pueblo. Ahora, y discúlpame, lo que dijo el ministro, fue el ministro de Educación quien dijo eso, no recuerdo. Sí, creo que sí. Que se refirió al tema de que ahora todos podrán estudiar. O sea, como si eliminando el mensaje, eliminando el examen, se multiplicaran los cupos o la capacidad de las universidades por arte de magia. Y por ello fue el número de profesores. Una persona del área docente de la Universidad de Cuenca. En la Universidad de Cuenca, tiene razón. Sí. Aclarando el tema de que no es que... De que no es claro, no es el examen. Que quede esto bien claro para toda la ciudadanía, haber eliminado un examen de esta magnitud a nivel nacional y haber transferido esta competencia a cada una de las universidades, en ningún caso significa que se ha aumentado el número de cupos, porque para aumentar cupos necesitamos más infraestructura física, infraestructura tecnológica, obviamente más profesores, y esto es recursos. No piensen que ahora hay libre ingreso, nada más equivocado, que nadie se confunda, por favor. O sea, el examen era un filtro. Era un filtro. Ok, no estabas estudiando, bueno, tenías que sacar el porcentaje para tu entrada a esa universidad, es una situación. Esfuérzate, vuelve a estudiar, vuelve a hacer el examen. Pero es un filtro porque tú estás en Cuenca, tú estás en Quito, yo estoy en Guayaquil. Yo tengo para una capacidad X, Y, Z. Y esa capacidad X, Y, Z era el filtro. El examen era el filtro. Entonces, el resto de personas ya sabemos que está en la PEA, tendrá que buscar laborar, tendrá que buscar su emprendimiento, como dijo el presidente, con corvichas y colita o jugo de naranja. O intentar un semestre después. Pero te da la situación de dejar a las personas que te alcanzaban, a los estudiantes que te alcanzaban. Actualmente ahora es otra vez Universidad de Guayaquil, abómbate, otra vez Universidad de Cuenca, en Quito, abómbate. Y sabrá Dios, pero nunca dijeron, ¿saben qué? Voy a dar mayor inversión para educación, incrementar las aulas, contratar más profesores para X cantidad de estudiantes. El cupo es de 100 personas, bueno, vamos a invertir para que sean 200. Claro. Y analizando nunca hicieron eso. Y analizando el ejemplo que pone Alejandro en una persona preparada en electrónica, traslada ese ejemplo a alguien que estudia medicina. Imagínate. ¿Qué crees que puede pasar? Así es. Tendríamos unos excelentes doctores que en gobiernos atrás lo que hacían era llegar, marcar y se iban a sus clínicas. Y bueno, con respecto a las elecciones seccionales, ya se nos vienen las elecciones. La consulta, ¿seguirá o no seguirá la hegemonía del Partido Social Cristiano? Porque estamos hablando que con nuestra alcaldesa hay muchas cuestiones en contra de ella, más sus actuaciones que no dan a entender que sea muy seria, tal vez. No sé, la vida de ella es su vida y puede hacer lo que guste, pero si estás en cuestiones públicas, un poquito más de decoro, tal vez. Puede ser. Ya en el programa pasado habíamos mencionado que no veíamos tal vez con tanta fuerza al Partido Social Cristiano. ¿Pero qué candidato hay? Sí, realmente esa es otra variable, ¿no? Que los candidatos que hay, en primer lugar, hay bastantes, o parece que va a haber varios. Una vez va a haber varios. Se va a dividir bastante la votación, y por otro lado, muchos de ellos tampoco creo que cuentan con respaldo popular así mayoritario o incluso con capacidad. No voy a referirme a ninguno en especial, pero creo que es así. Lo que sí mencionamos la vez pasada, y creo que eso es una impresión que tenemos muchos, no estoy hablando solamente de nosotros los que estamos sentados aquí a esta mesa, sino en general una buena parte de la población, es que no va, o sea, si gana el Partido Social Cristiano, si ganara, que puede incluso haber la posibilidad de que no gane, pero si ganara, no va a ser con la misma fuerza con la que lo ha hecho en procesos electorales anteriores. Es decir, probablemente la concejalía esté más dividida va a estar muy dividida, con otros colores, va a estar con muy otras dividida. banderas políticas, ¿no? Y es muy probable que pase eso, es lo que es el sentir, yo pienso, popular, ¿no? Así es, y es que de por sí la administración de la alcaldesa, estamos hablando de letras carísimas, ya la están sacando cuestiones con el actual esposo, contratos que han ido a las casas, o al menos donde están ubicadas las empresas, estas 3 empresas, y cuestiones medios chuecas tal vez. Sí. Adicional a esto, por ejemplo, tiene el caso, y se nota bastante en la Metrovía,
Hay muchas metrovías que ya están dañadas. O sea, la cuestión de la imagen, al menos de Guayaquil, no se ve como las antiguas administraciones y no está enamorando al guayaquileño, pero la cuestión está que no hay tal vez un candidato de peso. Claro. Y como le acabas de decir, lo más probable es que tal vez gane con menos votaciones, pero lo demás, la concejalía sí va a estar bien dividida. Claro. Eso tal vez no se le da. Adicional, de hecho, partidos sociales cristianos se están desmembrando. Estamos hablando que, bueno, un dinosaurio como la Pendi ya quería candidatizarse, salió. Cristina Reyes. Cristina Reyes, lo mencionábamos también en el programa pasado. De por sí ya se han ido del partido social cristiano personas como Ivonne Ron, creo que también había salido. Anteriormente. Ron lo que hizo fue renunciar de la asamblea, pero no es que salió de eso. Verdad. Tienes razón. Bueno, renunciar. La cuestión está que se está desmembrando, quedan pocos. ¿Cómo ves tú, Jaime? Bueno, pues el detalle es, claro, la vida privada de la edil de nuestra ciudad, pues es su vida privada, pero hay que darse cuenta de algo, de que esto sí afecta un poco lo que es la percepción de fuera de la ciudad como tal. Y si bien es cierto, también hay que tener claro de que mucha gente le gusta ese tipo de cosas, lamentablemente. Sí, es verdad. Le gustan las series de reality y todas de no chisme. sé hasta qué punto le afecte o le ayude tener la imagen de la bella genio, como he visto en estas imágenes. Sí, las imágenes que está mostrando ahí con los regalos de Perú. Claro, parece que se adelantó la Navidad. Llegan todos los Reyes Magos. Así es. Si vemos las ofrendas del Perú ahí mismo. Entonces, esperemos ver qué sucede, porque como vemos, candidato firme o seguro que vaya a decir a la fija a ganar estas elecciones seccionales es difícil. Porque los candidatos los precandidatos que actualmente están tratando de mostrarse a la ciudadanía, pues no tienen hasta ahora, no he escuchado a ninguno, de hecho, que tenga un plan de trabajo conciso, qué va a hacer, cómo va a tratar el tema de fundaciones, cómo va a tratar el tema del control de tránsito, cómo va a tratar el tema del comercio informal, tema del mantenimiento de calles, el tema de Interagua. Entonces, hay que ver qué sucede, si alguno tiene alguna propuesta que realmente sea clara y que también sepa llegar. Mucho dependerá del manejo de los asesores que tenga cada uno. Sí, porque solo se están usando los cueros al sol nada más ahorita. Es un programa de farándula. Es que eso es lo que no hay. Y eso es lo que creo que el ciudadano de bien y que desea que las cosas mejoren espera. Que le tengan una propuesta clara. Qué es lo que vas a hacer y cómo vas a hacer las cosas. Y yo veo también algo similar, ¿no? Una disputa similar en la prefectura, donde también hay bastante precandidatos. Claro, va porque va. Y de hecho ese era el tema criticado la semana pasada, porque se mencionaba que el dinero invertido en campañas es la llave abierta. Dinero que debería ser invertido en obras, no en campañas. En un dragado que todavía no se ve. Está Gerala, que también le están sacando los cueros al sol cuando fue prefecto. Así es. Con empresas fantasmas. Así es. Eso es otro tema también. Muy bueno. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Ha terminado el programa. Igual les ponemos ahí nuestros auspiciantes. Van aumentando poco a poco. Ayan, muchas gracias por tu visita, por tu participación. Ven seguido, por favor. Vamos a hacer lo posible. Actividades externas son las que a veces nos impiden estar acá en este espacio, pero vamos a hacer lo posible por seguir aquí y más que nada compartiendo el análisis de las cosas que suceden en nuestro país y tratar de ver cómo podemos colaborar para que las cosas mejoren un poco. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por tu participación. No, muchas gracias a ti. Ya estoy escuchando a mi perro que nos está mandando a salir. Así ya también está despidiéndose. Está despidiendo. Gracias a ustedes y gracias también a todas las Pedro, personas para la próxima, a ver si está presente. Así es. Chao, pasen bien. Chao. Just happened.